Hoy celebramos el Domingo de la Santísima Trinidad. En el contexto de la solemnidad de Pentecostés de hace una semana, cuando Jesús, al final del tiempo de Pascua, nos da el Espíritu Santo, consideramos hoy en esta fiesta el misterio de Dios, uno en su ser, pero trino en las personas, tres personas en un solo Dios. Hoy podemos correr el peligro de perdernos en divagaciones sobre cómo es esto de que uno es tres y tres en uno y consideraciones abstractas acerca de lo que pueda ser Dios o lo que no pueda ser Dios. Pero la realidad es que nuestro acceso a Dios no funciona a través de nuestra razón, sino que funciona fundamentalmente a través de lo que Dios mismo nos ha manifestado sobre Él. Y es mucho lo que nos ha dicho, muchísimo. Es decir, independientemente de Jesús, nosotros no podríamos conocer fundamentalmente nada. Sin la historia de la revelación que comienza en el Antiguo Testamento y alcanza su plenitud en el Nuevo Testamento, no conoceríamos nada. De hecho, hoy la liturgia en este año nos va a presentar un fragmento del discurso de la despedida de San Juan, de la última parte de San Juan que hemos venido leyendo al final del tiempo de Pascua. El discurso de la despedida, después de la última cena, antes de la entrega, en el que Jesús nos dice: muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis ahora cargar con ellas. Por eso os enviaré el Espíritu de la verdad que os conducirá hasta la verdad plena, porque Él no hablará de sí mismo, sino hablará de aquello de lo que ha escuchado. El Padre me lo ha dado y yo con el Espíritu os lo doy. Jesús manifestó que, por una parte, estaba Dios, Padre Todopoderoso, que junto a Él, en una relación especialísima, estaba Él como el Hijo de Dios, alguien vinculado a Dios y Dios mismo, y esta percepción era clara para los israelitas, que por eso mismo lo condenaron a muerte por blasfemo, porque actuando así Jesús se presentaba como Dios mismo en persona. Y en tercer lugar, lo que Jesús nos promete, el Espíritu Santo. Y para los primeros cristianos era claro que estábamos no ya ante el Dios del Antiguo Testamento único, sino ante una nueva concepción, una nueva realidad, que ciertamente estaba en las Escrituras de la Antigüedad, pero que ahora se manifiesta plenamente como la comunidad de las tres personas en el único Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Digo que podemos correr el riesgo de perdernos un poco en divagaciones abstractas, cuando en realidad la historia de la Trinidad, por lo menos el acceso que tenemos nosotros a Dios, es una historia que se ha hecho a través de intervenciones concretas del mismo Dios en nuestra historia. Todos estos días, cuando hacemos esta meditación y esta bendición aquí delante de esta cámara, tengo detrás lo que es mi propio oratorio. Mi propio oratorio, ¿en qué consiste? Tengo aquí dos iconos que proceden de Rusia, de la Santísima Virgen y de Jesucristo como Señor, pero es la historia de la salvación, una representación medieval del misterio de la Navidad, la encarnación de Dios, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, su aparición a los discípulos de Emaús, la ascensión de nuestro Señor Jesucristo y el misterio de Pentecostés. Y en el centro está el misterio de Dios Padre, Hijo, y Espíritu Santo en un icono griego. Es una historia concreta, esto ha sucedido, Dios se nos ha manifestado. Se nos ha ido manifestando a través del Antiguo Testamento. Ya en la historia de la creación decía que Dios lo hizo todo a través de su verbo, que el Espíritu estaba aleteando sobre las aguas. Después se nos fue presentando Dios actuando en medio de los hombres por medio de diversas intervenciones que se podían distinguir de él mismo. En la última apocalíptica aparece el Salvador de Israel como alguien que está vinculado al anciano. Es decir, todo esto que se iba prefigurando en el Antiguo Testamento, la sabiduría de Dios que está junto a Dios, en Jesús ya de una manera clara y rotunda se nos manifiesta. Nuestro Dios es así. Lo que posteriormente nosotros hemos hecho ha sido formular de una manera conceptual
este misterio que se nos ha revelado en Jesucristo. Y en los concilios ecuménicos de la antigüedad es como llegamos a esta conceptualización de la Santísima Trinidad. El concilio de Nicea en el año 325, cuando frente a los arrianos que niegan la divinidad de Jesucristo se afirma la divinidad del Hijo. En el concilio de Constantinopla del 381, cuando contra los que niegan la divinidad del Espíritu Santo y su presencia en la Trinidad, la afirmación del Espíritu Santo en la Trinidad. En el concilio de Éfeso en el año 435, cuando se niega el que Jesús tenga dos naturalezas en una sola persona, cuando contra ellos se afirma que Jesús es una sola persona divina en la que se une la naturaleza humana y la naturaleza divina, y el concilio de Calcedonia del año 452. En todos estos concilios se llega por fin a la conceptualización de cómo Dios es uno en tres personas. ¿Qué quiere decir esto para nuestra concreta vida espiritual? Que nosotros no estamos delante de un Dios monolítico, vamos a un paraíso, ahí estaremos todos con todas las delicias y Dios pues estará en su empíreo y nos recibirá allí, ¿no? Nuestro futuro es participar de esta comunión existencial de vida en la divinidad que es Dios. Lo formulamos con las palabras con las que podemos, no podemos más, con las que Jesús nos ha manifestado. Yo estaré en vosotros, vosotros estaréis en mí. Será una ciudad en la que el templo será, no habrá templo, el templo será Dios con nosotros. Estaremos unidos. Nuestro futuro es participar en este misterio de unión, que es la Santísima Trinidad, porque al final es un misterio de unión. Como tres personas quedan no unidas como podemos unirnos nosotros en el amor, sino esencial, cómo llegan a constituir una unidad. Para nosotros, repito, son palabras demasiado sutiles o sublimes, y tal vez en este día lo más sencillo sea adorar con la fórmula tradicional de la liturgia desde la antigüedad al único Dios que se nos ha manifestado en Jesucristo. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos conceda hoy su bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.